y tratando de escucharnos y de compartir un poco lo que es la idea de esta propuesta y lo que podamos compartir con ustedes en este momento. Bueno, Andrea, la siguiente. La idea un poco es de qué vamos a hablar hoy, un poco lo que es el alcance del decreto y ver cuáles son los objetivos de calidad del aire, no tanto cuál, sino bueno, cómo está previsto en el decreto manejarlo, qué es lo que presenta el decreto de la parte de estándares de fuentes móviles, y bueno, como les decía Gualberto, después él va a hablar un poco de lo que es la parte de fuentes fijas. Un poco como contaba Gualberto, esto es el producto de muchos años de trabajo. La primera propuesta que se hizo, que tenía solamente estándares de calidad y para fuentes móviles, se hizo en el 2001, que se le presentó a la COTAMA, pero después, si bien en ese momento no avanzó desde el punto de vista formal, pero seguimos trabajando en una segunda propuesta, un segundo borrador, en el año 2005, y luego, bueno, principalmente con Verónica González, que está aquí con nosotros, empezamos a trabajar en lo que fue la propuesta de fuentes fijas. Lo que ha pasado es que en el mundo, sobre todo la parte de calidad de aire, ha crecido mucho, tanto la Organización Mundial para la Salud como la Unión Europea y la EPA de Estados Unidos, que es donde las fuentes donde nosotros más nos basamos, avanzaron mucho, cambiaron mucho, y bueno, nosotros seguimos trabajando, tratando de adaptarnos a lo que era un marco regional, pero también mundial, ¿no? Y así se llegó a la última propuesta que se hizo en el 2019, que terminó con la promulgación del decreto ahora en mayo de este año. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Por un lado, establecer lo que son objetivos de calidad de aire. No son estándares, no son valores, por así decir, obligatorios, sino es un objetivo al cual se quiere llegar, teniendo en cuenta lo que es la salud humana, pero también los ecosistemas. Hay en algunos casos en donde pesa mucho más lo que es salud humana, pero hay algunos contaminantes, ozono, por ejemplo, que tiene un alto impacto en lo que es toda la parte de agricultura, por ejemplo. Entonces eso también está considerado dentro de lo que son los valores que manejamos. Y por otro lado, fijar límites máximos para lo que son las emisiones de fuentes fijas y también de fuentes móviles. En lo que es el deber que se plantea en el artículo 3, es que, bueno, toda persona física o jurídica deberá minimizar lo que son las emisiones de gases o de partículas. Es importante acá que hay algunas emisiones que son generadas a nivel de la industria, por ejemplo, pero hay otra cantidad de emisiones en donde son las personas, o somos las personas los responsables de esas emisiones, como ser fuentes móviles, que es lo más común, pero también todo lo que es sector residencial, las quemas de residuos, en donde son las personas físicas los responsables o los que hay que concientizar de que son los que deben minimizar esas emisiones. Y por otro lado, lo otro que no está dicho estrictamente porque no hay estándares, no hay valores, pero sí está incorporado en el espíritu del decreto, que es minimizar emisiones de gases de efecto invernadero o de calentamiento global y lo que son la destrucción de la capa de ozono. Entonces todo eso está comprendido directa o indirectamente en el decreto. Entonces es eso, es que en general durante mucho tiempo el ojo estuvo apuntado hacia la industria, pero es importante que acá hay una incorporación de lo que es la persona individual en el compromiso en la responsabilidad de las emisiones.
¿Qué es lo que, en la parte de calidad de aire, cuáles son los gases que están incorporados? Bueno, estos que vemos, monóxidos, óxidos de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre en partículas, plomo y azufres reducidos totales. Los que están en verde son los que más se miden y los que más tienen un impacto fuerte y que son los que considera la Organización Mundial para la Salud. Los que están en gris, la Organización Mundial para la Salud hoy no los incorpora como gases criterios o gases a controlar de forma masiva, por así decir. Entonces, en estos 5 es donde hacemos más hincapié. Sin embargo, por ejemplo, el monóxido de carbono, que por los niveles que hay en la atmósfera nunca llegan a niveles de riesgo para la salud, pero sí son indicadores muy importantes de lo que son situaciones de combustión incompleta. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay excesos de material particulado, si están asociados a monóxido, podemos inferir de que esas partículas provienen de una combustión incompleta. Si por el contrario tenemos niveles altos de partículas, pero monóxido no está presente, más bien tenemos que pensar que el origen de las partículas no es de la combustión. Entonces, por eso para lo que es la parte de la gestión es muy importante tener esas mediciones, aunque no los considere la Organización Mundial para la Salud. El plomo, la principal fuente era, mientras estuvo en los combustibles, la fuente era la combustión de los vehículos, de las naftas. Hoy por hoy está más bien asociados a emisiones puntuales de industrias puntuales, pero como también durante muchos años y cuando se hizo la primera propuesta en el 2000 todavía la Organización Mundial la consideraba, bueno, se mantuvo en lo que era la propuesta. Como cosa particular, la siguiente, Andrea, como cosa particular o distinta con la charla que hay que se incorpora en esta propuesta, es que se previeron plazos. Estos plazos no son los cursos y todo medio ambiente, los valores porque sí, sino que un poco apuntando a lo que era facilitar a las empresas, sobre todo cuando presentaran sus propuestas, sus estudios de impacto ambiental, que ya tuvieran en mente cuáles iban a, o sea, hoy emprendimientos complejos que capaz que el mismo estudio demora 3, 4 años antes de que la empresa se pueda comenzar a trabajar, nosotros ya tenemos previsto esta bajada de lo que son las concentraciones de los objetivos. ¡Hola! ¿No están? ¿No hay nadie? Perdón, hay una interferencia ahí, si pueden silenciar los micrófonos. Bien, ¿ahora me escuchan bien? Sí, Magdalena. No, y después por otro lado, en realidad que también es el tener para los que gestionamos en calidad de aire, tener objetivos a largo plazo, nos permite ir definiendo también cuáles son las estrategias. No es lo mismo definir una estrategia de trabajo para 10 años en adelante que ya tener pautadas cuáles van a ser en el corto o en el mediano plazo o en el largo plazo esos valores. Entonces, acá lo que intentamos, la lista, la tabla con los estándares no las mostramos porque, bueno, están en el decreto y son una cantidad de números que no tenía. Pero acá lo que queríamos mostrar un poco era qué fue lo que nos planteamos cuando trabajamos con esto. Lo que está en marrón son las guías de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define guías de calidad de aire, que es a lo que ellos aspiran que se llegue, pero también pone objetivos intermedios, objetivo intermedio 1, 2 y 3, para casi todos, menos para el dióxido de azufre, que tiene solamente 2 objetivos intermedios. Estudiando cuáles eran los niveles de calidad que había en el país y cuáles eran las posibilidades que se tenían de gestión, es que se pautaron, bueno, el primer paso para el objetivo intermedio 2 o el objetivo intermedio 3, dependiendo de a qué nos refiriéramos, para después llegar
en la medida en que se pudiera, los valores guía de calidad de aire. En el caso de las partículas, llegamos para PM10 a los niveles guía en el año 2024. Como ven, para el PM2,5, para lo que es el promedio anual, no estaríamos llegando al valor guía de la Organización Mundial para la Salud. Y acá simplemente, para la Organización Mundial para la Salud, en realidad no hay un valor mínimo a partir del cual, a partir del cual se empiecen a ver efectos en la salud. Ellos consideran que las partículas no deberían estar, por así decirlo en genérico, presentes en el aire, por lo tanto, no deberían, no hay un umbral. Sin embargo, la necesidad de la... ¿qué pasó con la presentación? No sé, tengo la pantalla de Amparo Ingalls. Sí, creo que alguien dio a compartir pantalla. Y... Voy a volver a ver si puedo. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Lo que les decía, que entonces la Organización Mundial para la Salud en el año 2005, un poco presionada por lo que eran las necesidades en el mundo de tener estos valores guías, definió estas guías. La realidad es que para el PM2,5 no existe, creo que no hay ningún país en el mundo que tenga como valores en sus normas los valores guía para PM2,5, porque el valor anual es muy difícil de alcanzar. Pero bueno, nosotros estaríamos llegando al objetivo 3. Para el caso del dióxido de azufre, estamos más cerca de lo que son los valores que establece como guía la Organización Mundial para la Salud, y para óxidos de nitrógeno y ozono también. Todo esto, como yo les decía, basados también en la información que se tiene de lo que es nuestro país, porque uno de los objetivos es evitar que la buena calidad del aire que tenemos se deteriorara cuando en realidad ya se sabe que hay un impacto en la salud importante. Entonces, ¿para qué vamos a ir midiendo la calidad del aire? Por un lado, para saber dónde estamos y cuál es el estado que hay de calidad de aire, y permitir tomar acciones cuando veamos que en algún sitio esos valores se superan. Bueno, y ahora sigo yo, un ratito yo. Y acá viene la pregunta de cómo medimos o cómo se mide, qué capacidades, qué posibilidades tenemos de medir todas estos contaminantes de los que habló Magdalena. Y ahí nos metemos en un lindo berenjenal, porque hay muchos equipos, muchas metodologías, diferentemente, digamos, clasificadas en forma distinta. Por ejemplo, acá tenemos 2 equipos que miden material particulado, por ejemplo, pero uno es integrativo, o sea, que me permite exponerlo y conseguir la medida en un tiempo determinado, 24 horas o 48, lo que necesite. Como la norma me pide 24 horas, yo diría 24 horas, y el otro es continuo, ¿no? Y eso sería la clasificación. Después tengo otra clasificación que me dice, bueno, en función de la intensidad del trabajo del operador. Por ejemplo, a la izquierda tengo un impactador en cascada que tiene una alta intensidad de operación, es manual, lo tengo que colocar, lo dejo expuesto, después voy al laboratorio y mido cada uno de los filtros, y hay otros que son automáticos, o sea, prácticamente tenemos muy poca intensidad de operación para conseguir el dato finalmente, ¿no? Prácticamente son laboratorios autónomos a los cuales hay que ir calibrando periódicamente, pero generan la información sin demasiada intervención humana. Algunos de los presentes en la charla pensarán que no están así, porque son los que van a calibrar y a verificar esto, pero bueno, en la teoría es un laboratorio autónomo que no tiene demasiada intensidad humana. Por otro lado, tenemos equipos que son de referencia, que están avalados
por un organismo internacional, generalmente es la EPA, pero también puede ser en Europa. Y acá, calidad de aire tiene una particularidad importante que tenemos que tener en cuenta, que lo que se certifica no es solo la metodología, sino el equipo en sí, la marca del equipo en sí. Entonces, cuando nosotros decimos necesitamos un equipo de referencia, es una marca determinada de equipo que está avalado por estas instituciones. Por otro lado, tenemos equipos equivalentes, que fueron contrastados contra esos equipos de referencia, y se sabe que cumplen con determinados estándares de calidad. Pero también hay redes experimentales, hay, por ejemplo, eso que está ahí, que muestro ahí, es un sensor experimental de dióxido de nitrógeno que se utiliza generalmente para hacer estudios de campo o estudios de screening, o conocer la calidad del aire. Claramente no tienen la misma capacidad que tienen los otros, y finalmente tenemos otros que son monitores casi que portátiles, que se llaman comunitarios, que tienen, digamos, sobre todo ahora son muy baratos, y sobre todo ahora hay como muchísima difusión de, digamos, de accesibilidad a esos equipos. ¿Qué más? Los podemos clasificar según su metodología. Por ejemplo, tenemos algunos que se basan en digamos, determinación espectrofotométrica, y otros ópticos, que son relativamente baratos, gravimétricos como el Highball que ya vimos, hay otros que son sensores electroquímicos, y hay otros que son, los llamamos monitoreos pasivos, que en realidad lo que hacen es recoger el contaminante en un filtro y después van al laboratorio y se analiza. Entonces, de toda esta inmensidad de equipos, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el mejor? Bueno, no hay ni el mejor ni el peor. Siempre que vamos a medir calidad de aire, y acá esto es importante, algo que dijo Magdalena, es asociado a un espacio abierto, no es asociado ni a una fuente ni a una actividad, es asociado a una comunidad, a una ciudad, a un barrio, es calidad de aire. Entonces, a la hora de elegir un monitoreo, fundamentalmente tengo que pensar cuál es el riesgo asociado al parámetro que estoy midiendo. Si yo en un lugar donde tengo exceso de material particulado, o estoy en riesgo con el material particulado, tengo que medir material particulado, probablemente sea muy exigente con la metodología que voy a medir. Otro parámetro que tengo que mirar es, bueno, obviamente el límite de detección. Yo no puedo utilizar una metodología que tenga un límite de detección ni siquiera cercano al nivel que quiero medir. La sensibilidad analítica. La sensibilidad analítica es lo que me permite ver realmente cuánto varía la señal, o cuánto varía la concentración de acuerdo a los cambios, a las variaciones de concentración. No siempre es necesaria una buena sensibilidad analítica. Si yo estoy muy lejos del estándar, capaz que no me interesa, pero si estoy cerca de la variación del estándar, sí. La confiabilidad del proceso analítico, la capacidad analítica que tengo realmente de mantener el equipo y de mantener digamos, un valor confiable. Por supuesto los costos, por supuesto la sencillez y manipulación, y sin dudar la más utilizada es el comentario de la red de colegas que miden calidad de aire. Porque muchas veces aparece una solución buena o barata y nos puede generar mucha complicación para mantener, porque la propia marca o el propio proveedor o la forma de mantenerlo que no está a la vista, no está a la vista ni en los ¿cómo se llama esto? Ni en el vendedor, ni en las hojas de técnicas. Es algo que tenemos que saber cómo funciona ese equipo en Uruguay. Pero bueno, a la hora de elegir el monitoreo, ¿quién es el que me dice qué? La autoridad competente tiene que definir cuál es la metodología apta para cada caso de medida de calidad de aire, ¿tá? Porque queda definida según el parámetro y según el objetivo. Muchas veces ni siquiera es una, tal vez lo mejor para medir calidad del aire sea una combinación de metodologías. De pronto es un equipo muy bueno y otros equipos que son de screening. Pero por eso no hay una receta acá, no hay una forma única de medir, no hay equipos buenos y malos. Hay que estudiar la situación y ver cuál es la estrategia más adecuada para medir en esta situación. ¿Quiénes son los que tienen que medir calidad del aire? Y acá nos preocupaba mucho conversar esto con ustedes, porque
hay como una idea de, bueno, ¿y a quién le toca esto, no? Bueno, para empezar, es el organismo nacional o los organismos nacionales, porque no necesariamente tiene que ser el Ministerio de Ambiente. Los gobiernos departamentales tienen también su cuota de responsabilidad en la medida de la calidad del aire de sus comunidades o locales en otros casos. Y algunos emprendimientos que se consideren que pueden impactar en la calidad del aire, que serán indicados por el organismo nacional que deben medir calidad del aire en el entorno donde se encuentran. No es obligatorio para todos los potenciales emisores. Es decir, si yo tengo una actividad que es potencial impactador de calidad del aire, el organismo, bueno, el gobierno departamental o el organismo nacional tendrá que decirme, usted tiene que medir calidad del aire o no. No es obligación mía, o sea, no tengo la obligación de hacerlo. Sí me puede interesar hacerlo, sí me puede parecer una buena forma de cuidar la salud de la comunidad, sí me puede parecer una forma de comunicar transparencia, etcétera, pero eso depende de mí. La obligación va a venir dada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, puede ser que algún gobierno local se los pida, pero definido en específico para cada uno de las actividades que se entienda que son potenciales contaminantes. Y la Dirección Nacional de Medio Ambiente, según el artículo 6, quedó encargada de elaborar guías, protocolos o instructivos que permitan evaluar la calidad del aire, y acá es lo importante, incluyendo cuáles son las metodologías de monitoreo, la ubicación, instalación de las acciones y programas de aseguramiento y control de la calidad del aire. Es decir, que ante una duda es la Dirección Nacional de Medio Ambiente la que nos puede guiar sobre cómo realizar estos monitoreos. Ahora, ¿qué pasa si yo supero los valores de calidad de aire en una medición? O sea, yo medí y me superé lo que decía el estándar. ¿Eso ya es automáticamente que la calidad del aire está mal? No. Por eso se trabaja con las tolerancias. La calidad del aire está fuertemente asociada a condiciones meteorológicas. Es muy posible que nosotros tengamos concentración de contaminantes un día o 2 días, o algunos días en el año, que no tengan que ver con, digamos, que no impliquen una mala calidad del aire per se. Y por eso se trabaja con este concepto de tolerancia, que a veces no es muy fácil de entender, y por eso nos quisimos detener en esto. La tolerancia es el número de valores puntuales que me permite la norma de excedencia anual. O sea, no es solamente el número de días o de horas en la que puedo exceder el valor de la norma, sino además hasta qué valor puedo llegar. ¿Ah? Para definir una calidad del aire inadecuada, yo tengo que haber pasado por o sea, tengo que haber superado el número de días o el valor que medí. Por ejemplo, en esa gráfica que yo les puse aquí, que es un ejemplo de una ciudad que no vamos a decir qué ciudad es, vemos que en los últimos años, si bien hubo excedencias puntuales del valor de la norma, que es la raya roja, en ningún caso se superaron el número de excedencias, que son 35 en el año. O sea, hubo algunos días que se superó, pero no llegamos ni aún con la bajada del estándar a tener una mala calidad del aire. ¿Ah? ¿Qué sucedería si yo realmente superara esas excedencias o me encontrara ante una calidad del aire que es inadecuada o por lo menos comprometida? La norma prevé que tengo que elaborar un plan de acción. Un plan de acción va a depender de, bueno, es comunitario, y es una de las cosas que es importante. Vuelvo a insistir, estamos hablando de calidad de aire, por lo tanto no estamos hablando de una actividad. Si yo medí en calidad del aire que tengo superación de un contaminante, seguramente no sea por una sola actividad que me está impactando. Voy a tener varias actividades que se me superponen. Por lo tanto, un plan de calidad de aire necesariamente va a tener que tener varias acciones en distintas actividades para lograr el objetivo, que es justamente bajar la concentración del contaminante y llegar a una calidad del aire adecuada. ¿Cuándo? ¿Qué carácter? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué capacidad? ¿Cuánta fuerza le tenemos que poner a este plan de calidad de aire? Y bueno, va a depender del grado y del número de excedencias y del valor real
del valor máximo que yo haya obtenido. Y el Ministerio de Ambiente también en el artículo 8 quedó encargado de definir cuáles son los umbrales a partir de los cuales necesitamos ir activando este tipo de acciones. Ahora, no hay que tenerle miedo a los planes de acción de calidad de aire, porque para empezar hace muchos años que se hacen en todas partes del mundo, hay planes de calidad de aire prácticamente en todas las ciudades grandes del mundo, y no solo en las grandes, también tenemos en algunas muy pequeñas, en las cuales la calidad de aire se ha visto comprometido o por el uso de biomasa, o a veces por un tema de polvo asociado no a una, sino a muchas actividades que afectan la calidad del aire. Todos los planes de calidad del aire tienen cuatro líneas. Primero, la justificación de por qué se activó ese plan de calidad del aire, cuáles son los objetivos y las metas del plan, cómo se va a medir la mejora del aire, eso está acordado, con qué red de vigilancia lo voy a medir, cuáles son las medidas que voy a hacer para disminuirlo, si tengo niveles de alerta, cómo lo voy a trabajar y a partir de qué momento las voy a activar, el cronograma de acciones, los planes de acción son anuales, bianuales o de 4 años, porque esto no es algo que se pueda medir de un año para el otro. Después, quién va a pagar y cuáles son las responsabilidades. En definitiva, un poco lo que digo, ¿qué es lo que cambió para calidad de aire? El gran cambio es que hay un decreto, hay un marco normativo establecido y aprobado a nivel nacional. Éramos el único país de América Latina que no teníamos definidas normas de calidad de aire, pero por otro lado, como ya muchos saben también, nosotros ya los veníamos aplicando, ya hacía muchos años que veníamos trabajando y en donde nosotros ya trabajábamos en estos, no planes de acción, pero sí en acciones referidas a cumplir los valores los objetivos de calidad de aire. El otro gran cambio que hay en el decreto es que habilita formalmente, o mejor dicho, obliga la generación de planes de acción. En muchos casos se ha hecho, no con el detalle que planteó recién Andrea, pero ya se han generado acciones en sitios específicos para mejorar la calidad de aire, que no necesariamente pasaron por zonas industriales, porque en algunos casos no eran zonas industriales, había otras acciones para hacer, pero se hacía un poco a voluntad. Ahora está establecido que hay que hacerlo, y ese es el gran cambio que tiene para lo que es calidad de aire. Si pasamos a fuentes móviles, acá sí el cambio es mucho más radical. O sea, hasta el momento lo único que estaba definido con obligatoriedad de cumplimiento de estándares de emisiones era el transporte pesado, que pasaba por el Ministerio de Transporte, o sea, no era todo el transporte pesado tampoco. Y en el último año, o hace 2 años, la Intendencia de Montevideo con la obligatoriedad de cumplimiento de Euro 5 para los ómnibus. Ahora, todos los vehículos en esta etapa de 4 ruedas, o sea, vehículos livianos o vehículos pesados, van a tener la obligatoriedad de cumplir con determinados estándares que están asimilados a lo que son las Euro 5, en lo cual hay un plazo de 2 años, ¿tá?, para que el parque vehicular se adecue, y entonces desde mayo, a mayo de 2023 no se van a poder ni importar ni comercializar vehículos que no cumplan con los estándares de Euro 5. Para los vehículos en circulación está establecido también que hay que establecer acciones en conjunto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Industria y las intendencias, para ver cómo se va a abordar la disminución o los programas de mantenimiento y de disminución de las emisiones del parque que está en circulación. Todo esto fue ya combinado y coordinado con los diferentes actores, o sea, ya se viene trabajando. Las categorías de vehículos que define el decreto son las que están establecidas en una resolución consolidada de Naciones Unidas, que a su vez está trabajando en el Mercosur, que está bastante asociada con lo que es la categorización de vehículos para el Mercosur, pero que a su vez
en el Mercosur también se quieren adoptar estas medidas de Naciones Unidas de manera de poder manejar todos a nivel Mercosur, a nivel regional de América Latina y a nivel mundial, con un mismo, cuando hablamos de un vehículo M1, que todos sepamos que es lo mismo, cosa que hoy no pasa. Y bueno, y por otro lado, que se dividen los vehículos por las características de las emisiones y por las características del propio motor en lo que son vehículos con encendido de chispa o que funcionan a gasoil, a nafta, perdón, o por compresión a gasoil. Para el caso de los vehículos, no son los mismos gases que se miden para calidad de aire, son otros. Están asociados, no son totalmente independientes, pero son gases que se miden de otra forma, en concentraciones muy diferentes, o sea, los niveles de calidad de aire en general están en microgramos por metro cúbico. En el caso de los vehículos son miligramos por metro cúbico en general, en algunos casos es menos, pero digo, en general son de ese orden. Y por lo tanto los equipos también que se utilizan son totalmente diferentes. No se puede utilizar el mismo equipo para calidad de aire que para los vehículos. En una primera etapa lo que se va a hacer es el control documental, básicamente, de los vehículos que se importan en el país. Nosotros acá no tenemos fabricación de vehículos. O sea, tanto lo que se importa como los que se arman en el país, lo que se va a hacer es un control documental. El tener un laboratorio certificado y para poder medir de forma adecuada el cumplimiento de las resoluciones de Mercosur son laboratorios muy costosos, bastante sofisticados, bastante complejos en su armado, de costos bastante elevados. Entonces, por ahora en esta primera etapa se va a trabajar sin estos laboratorios, sí ya se está trabajando para poder coordinar con laboratorios de Argentina o de Brasil, y en un plazo no demasiado largo se espera poder utilizar esos laboratorios para hacer el control de los vehículos que lleguen a nuestro país. Y para eso también se está trabajando junto con el Ministerio de Industria y Energía. El Ministerio de Industria ya tiene elaborada la norma de el etiquetado de eficiencia energética para los vehículos. Para eso sí es necesario contar con mediciones en laboratorio. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es tratar de juntar todo en un mismo proceso para poder lograr tener mediciones en un corto plazo. Pero, reitero, por ahora serían con control documental. Y acá le ¿qué dejamos pasa con el fuentes agua a Alberto, ¿no? ¿Qué pasa con fuente fija, Alberto? Alberto? Queremos escuchar. ¿Alberto? ¿Dónde está? Me parece que Gualberto se aburrió y se fue. ¿Y qué, No, no nos me habrá aburrí. dejado acá para que conversemos entre nosotros? Ah, no, dice Mentira, mentira. Perdón. Estaba preocupado por compartir la pantalla. Y no se movía. No, ¿cómo me voy a ir? Por favor. Gualberto, nos vas a pinchar el globo del taller de mañana, ni sea. No. Anduvimos lo más bien con el tiempo, che. Sí. En realidad no sé de qué se trata el taller de mañana, es todo suspenso. Pero, bueno, es complementario. Es complementario. Y, bueno, un poco lo que está planteado en la norma es la autorización de emisiones como un concepto nuevo, que eso tal vez mañana en el taller se hable un poco de las consideraciones de la aplicación, en el alcance
la autorización de emisiones está planteado las distintas actividades contempladas en este alcance. Bueno, está la industria, obviamente, pero también está el fraccionamiento de sustancias potencialmente peligrosas, sobre todo volátiles, reciclado, generación de energía eléctrica, actividades de combustión mayores a determinada potencia, 40 megawatts, y después lo que corresponda al ministerio. Pasa lo que nunca me pasó antes, pero ahí, bien. Estos son los parámetros que están considerados en la norma. Básicamente son más parámetros que los considerados en calidad de aire. Parámetros significativos, vamos a ver después, dioxinas y furanos, por ejemplo, el concepto de niebla ácida, el COT, que es carbono orgánico total, carbono orgánico volátil, es decir, compuestos orgánicos, compuestos de fluoruro, halógenos y metales pesados expresados de distintas formas, ¿no? No es el momento ahora de plantear esto. Un poco, estas son las actividades que están planteadas para el control de los estándares de emisión. Las actividades concretamente están vinculadas a procesos industriales, están escritas ahí, y es lo que está planteado en el reglamento desde la primera redacción de la propuesta de reglamentación y la que se está aplicando en la práctica. Es lo que está planteado en la izquierda: refinación de petróleo, fundiciones, clinker, generación de energía, y bueno, y otras. ¿Esto ya fue? Perdón. Un poco la diferencia de lo que está planteado en este decreto en relación a lo que estaba pasando antes, es que ahora están definidas las actividades, no obstante, existe una cierta discrecionalidad también para incorporar otras nuevas, ¿no? La información está organizada en forma de tablas, donde hay valores máximos de concentración, y hay una discriminación en relación al volumen de producción, a la capacidad de producción, o a la potencia en el caso de unidades de combustión. Y un tema importante en detalle es que la concentración de las emisiones expresan condiciones normalizadas de presión y temperatura, y en relación a una concentración de oxígeno referida, que es la que está planteada ahí abajo a la derecha, a la izquierda, a la derecha abajo, perdón, y evidentemente una concentración de oxígeno alta a la salida de la emisión implica un aumento del valor de la concentración, que es el que se informa y es el que se compara con las tablas, básicamente. Estoy teniendo bastante problema en la velocidad de pasado de las diapos, así que de repente paso a un plan B. Bien. Conceptos generales, como para entender, los estándares son concentraciones máximas, lo que está planteado en las tablas estas, son gases o partículas emitidas por una fuente localizable geográficamente. La fuente puede ser puntual o difusa, ¿no? La instalación puntual, básicamente, la fuente fija puntual se emite a través de una chimenea, y la fuente difusa son emisiones que no están canalizadas por una chimenea. Algunos conceptos importantes a los efectos de la medición es que la diferencia entre gas y partícula en realidad es que exista una determinada inercia en el movimiento para que este compuesto esté asociado o no a una dirección de flujo determinada. Eso hace que el sistema de medición
sea o no isocinético, que eso lo vamos a ver después. Los compuestos a su vez pueden estar distribuidos en forma diferente entre los gases y las partículas, pueden estar, como las dioxinas y furano, por ejemplo, distribuidos en la fase gaseosa, distribuidos absorbidos, o en formas de absorbidos al material particulado, o en forma de aerosol, y por eso es que el concepto de partícula no coincide necesariamente con el material particulado como medida, ¿no? El material particulado generalmente se asocia a productos de la combustión, o pueden ser polvos de distinto tipo. Sin embargo, la niolasia es una dispersión de líquida en un gas, y por lo tanto también debe medirse con el criterio de isocineticidad. Las dioxinas y furanos, no lo mencioné, particularmente se expresan en una unidad que no es convencional, que son los equivalentes de toxicidad, de acuerdo a lo determinado por la Organización Mundial de la Salud. Los equivalentes de toxicidad de las dioxinas lo que hacen es darle mayor peso a un compuesto tóxico en particular. Un poco aclarar que la medición de compuestos en emisiones es bastante diferente en la metodología a utilizar y en el equipamiento a la medida de calidad de aire. Básicamente se trata de órdenes de magnitud diferentes. También los sistemas generalmente de detección son bastante diferentes, y las condiciones físicas de instalación también. Aunque puede haber principios de medidas similares, como por ejemplo para los compuestos orgánicos volátiles determinados por cromatografía gaseosa. En la figura ahí podemos ver el medidor de particulado, el highball para medir PM10, material particulado menor que 10 micras, arriba, y abajo es el despliegue del muestreador de material particulado de chimeneas, que es el muestreo isocinético, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Las fuentes fijas puntuales son todas las emisiones que son consideradas en las empresas, que fueron un poco planteadas al comienzo. Las fuentes fijas puntuales es lo que estamos acostumbrados a ver. Y hay una discrecionalidad en aumentar o disminuir la exigencia en base a la carga de la emisión. La carga es la concentración por el caudal. La concentración del compuesto X es el que determinamos en la medida, y el caudal es el que se determina midiendo la velocidad en el ducto. También las cargas son importantes porque alimentan los modelos predictivos de calidad de aire, ¿no? Básicamente, la medida de calidad de aire está asociada a, en el caso de estos emisores específicos alcanzados por este decreto, a la concentración de materiales que afectan esa calidad en el emisor en concreto. Entonces, es muy importante también prever en dónde vamos a medir esta calidad. Ahí abajo, a la derecha, hay un sistema de dispersión, un modelo de dispersión, perdón, que da una idea, es un modelo más sencillo, que nos da una idea de dónde está la concentración de material particulado, por ejemplo, en una zona geográfica determinada. Las fuentes fijas difusas no están especificadas como valores de norma. Sí está especificado que los compuestos orgánicos volátiles pueden alcanzarse, pueden ser alcanzados por esta norma. Calculo que eso va a ser un tema de conversación mañana, como todo esto que estamos hablando, que parte de mi lectura de la norma, básicamente. O sea que me parece que lo de mañana tiene mucho valor para aclarar todas las zonas oscuras o confusas de lo que estoy planteando, ¿no? Esto es una interpretación a la luz de la experiencia del laboratorio, que realiza medidas y por supuesto trabaja con los clientes y con la Dinama, con el Ministerio de Ambiente, etc. Esto es solamente factor informativo. La carga
puede estimarse por factores de emisión que dependen, son muy específicos de cada emisor, y también hay modelos para poder estimarlos. Abajo a la derecha están los barriles con solvente, de nuevo fraccionamiento de solvente, el almacenamiento, son fuentes de emisión difusas, en muchos casos que no están asociadas a una chimenea y están consideradas dentro del decreto. En general, conozco pocos casos de solicitud de estimación de emisiones de fuentes difusas, particularmente, por ejemplo, material particulado, en varias operaciones de descarga, zona granelera o del tránsito sobre rutas o de obras civiles también, pero bueno, forma parte del menú de opciones a la hora de la vigilancia de este tema, ¿no? Parámetros específicos de emisiones, digamos, que no podemos encontrar en determinaciones de laboratorio en general o que no forman parte de los parámetros de calidad de aire. Están las medidas de la escala Bachelard o Ringelmann, que son medidas indirectas de material particulado, son medidas de opacidad que se comparan con tablas, son de las primeras medidas históricamente con las cuales se determinó una fuente de emisión, básicamente por las emisiones de carbono, combustión incompleta, en la primera parte de la revolución industrial. En realidad son inventos bastantes años, pero que se siguen usando. Las dioxinas y furanos son también elementos específicos generados en el proceso de combustión y que están medidos en hornos de coprocesamiento de clinker, ¿no? Es decir, cuando se utilizan residuos como combustible complementario, en la incineración de residuos, por supuesto, en los hornos de cal, en la industria de papel y celulosa, y no está contemplado acá en los residuos hospitalarios, forma parte de otro decreto, pero también requieren la medida de dioxinas y furanos. En el caso de niebla ácida, bueno, también es específico de una industria. Los métodos de referencia, lo que plantea la norma ahora es que sean métodos reconocidos. Esto es una parte de una lista que nosotros enviamos el año pasado a lo que era Dinama, o ya ni me acuerdo, o Dinasea ya era, que nos solicitaron en detalle los métodos que se utilizaban. Nosotros le enviamos todos los métodos y bueno, también eso es un tema interesante. No se pierdan mañana la conversación. Este es uno de los temas que está bueno conversar, porque hay muchos métodos para aplicar, sobre todo hay algunos ensayos en los cuales no hay dudas sobre cuáles son los métodos, hay otros en los cuales hay un menú muy interesante, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles o el carbono orgánico total. Hay muchas metodologías y, por ejemplo, eso creo que sería interesante como definir un poco cuál sería. El muestreo no isocinético abarca básicamente los gases clásicos de la combustión. También abarca los compuestos reducidos de azufre y los compuestos orgánicos volátiles, o expresados como carbono orgánico total también. Y se miden con un equipamiento que, bueno, son las Stellar Bags, o son trenes de muestreo específicos, de acuerdo a la norma EPA. Son trenes de baja velocidad y tienen algunas características de configuración interesantes. Vamos a hablar un rato del muestreo isocinético. Tampoco quiero detenerme mucho en esto, pero es una de las especificidades del muestreo de emisiones. El muestreo isocinético significa que yo tengo que muestrear a una velocidad tal que sea igual a la velocidad con la que se aproxima el material particulado dentro del ducto. Si lo hago de una velocidad mayor o una velocidad menor,
voy a estar sobreestimando o subestimando la concentración de material particulado. Por lo tanto, es clave la isocineticidad para la representatividad. El muestreo de material particulado, de dioxinas y furanos, de metales pesados, de compuestos de flúor, de niebla ácida, y alguno más que se me puede estar escapando por ahí. Pero básicamente todas aquellas emisiones en las cuales haya una dispersión de un material particulado o de una dispersión de partículas líquidas o sólidas de distinto diámetro específico en el ducto. La isocineticidad es una característica bastante única en el muestreo de emisiones que no forma parte de requisitos de muestreos en otro tipo de matrices, por ejemplo. No es un requisito de primer nivel, sobre todo porque acá hay un énfasis en retener una fracción de la emisión, que es la fracción sólida que está como forma de partículas, y no la totalidad de la muestra, ¿no? Pensando en el caso del agua, por ejemplo, por supuesto en el caso del suelo no hay velocidad, pero sí en el caso de básicamente matrices que tienen distintos componentes, sería este caso bastante específico. El equipamiento es un tren de muestreo isocinético, que básicamente consta de unos recipientes, primeramente un filtro en donde se retiene material particulado, digamos, hablando de una manera bastante aproximada, bastante esquemática. Después, una cantidad de recipientes que se utilizan para retener el agua y estimar la humedad, que es muy importante, y a su vez se está midiendo la velocidad en el ducto, se está midiendo la temperatura en el ducto, y se está censando las condiciones también de temperatura y de caudal en el propio proceso. El equipo es un equipo compacto, que se usa un poco ensamblado con bastante precisión para que no exista fugas, hay test de fugas y hay una cantidad de medidas para asegurar la representatividad. La representatividad justamente viene asociada a la isocineticidad, como dijimos antes. Este es un factor clave para que la muestra sea representativa de la concentración de esas partículas sólidas o líquidas. Depende de la cantidad de volumen, del volumen de gas que se muestrea, o sea, depende de un factor en este caso de tamaño, como pasa en general el muestreo ambiental, y depende de la localización de los puntos de muestreo. Los puntos de muestreo tienen dos dimensiones importantes. Una es la altura longitudinal. Hay que medir, de acuerdo a recomendaciones de la norma, en un punto del ducto en el cual exista flujo desarrollado. Es decir, tenemos un perfil de velocidad desarrollado y no turbulento, una dirección predominante de velocidad. Eso exige determinada distancia de la perturbación inicial y de la salida. Y después exige la toma de una cantidad n de muestras en esa sección del ducto, dividido en partes iguales de área, en dimensiones perpendiculares, considerando un ducto circular, ¿no? En el caso de un ducto rectangular sería otra geometría, pero la idea viene a ser la misma. Es decir, se necesita considerar una cantidad de puntos con las velocidades en ese tramo, y se necesita una altura del punto consistente con el flujo desarrollado. La medida de emisiones tiene una cantidad de fuentes de incertidumbre importantes a tener en cuenta. La primera que está a la izquierda es la masa de lo que yo estoy midiendo de material particulado. Eso depende de mi balanza. Eso transcurre en el laboratorio. Después el volumen de gas seco, que es lo segundo que está. Eso depende de la calibración del gas seco. Después depende de la presión atmosférica, porque la presión atmosférica participa, así como la temperatura atmosférica, participa en la corrección de todos los resultados. Después la temperatura en el inducto es muy importante también para toda la expresión de resultados. Y el delta H, que es
lo que nos está indicando indirectamente el caudal de medida, y es el que nos permite ajustar en la práctica las dos velocidades. El ajuste del delta H, que es la caída, digamos, de presión manométrica en el orificio del equipo, se compara con la caída de presión a través de un pitot, y operativamente se calcula mediante ecuaciones la forma de que ajustar el caudal para que ese muestreo sea isocinético. Es decir, que la representatividad de este muestreo realmente depende de varias cosas. Después, hablando de otros tipos de muestreo, para no aburrir con el isocinético, bastante específico, está el muestreo continuo, el monitoreo continuo, también llamado SENS, por siglas en inglés. Acá hay un display de control, por ejemplo, de generadores de residuos, bastante común, está pedido por INASEA, y básicamente lo que se monitorea son los gases de combustión y el material particulado medido a través de la opacidad que debe calibrarse o correlacionarse con el material particulado. Esto permite un control en línea que puede ser visualizado a distancia por cualquier persona que tenga acceso a este sistema, por los organismos de control o monitoreado por la propia empresa también. Muy importante en los incineradores de residuos porque operan en condiciones batch, por lo tanto, en condiciones discontinuas de emisiones sobre todo de material particulado y de monóxido de carbono, que está asociado a la generación de dioxinas, porque para que haya dioxinas tiene que haber cloro también, por eso que no mencioné, pero que es básico. Materia orgánica, cloro y temperatura. Requisitos prácticos de seguridad, con esto voy a ir acelerándome un poco. Es muy importante detalles prácticos como asegurar que haya condiciones de seguridad para realizar el muestreo en el ducto. Se van a subir con los equipos a la distancia necesaria para que el muestreo sea representativo, y tiene que haber una plataforma que pueda soportar el peso, condiciones con un margen de seguridad, tiene que haber barandas, tiene que haber una forma de acceso seguro. A su vez, las personas que muestren tienen que tener una cantidad de requisitos que solicitan las empresas y tienen que ver con la legislación vigente también de seguridad en el trabajo, particularmente habilitación para el trabajo en altura, hay chequeo médico, hay planes, evaluación de riesgo, o sea que esto exige la presencia de un técnico prevencionista bastante activa para poder cubrir todas estas expectativas. Hay que ajustar mucho la planificación y la coordinación en la propia empresa cuando se va a medir. Tiene que estar funcionando el régimen, tiene que estar funcionando un 90% de la capacidad de producción, eso también está mencionado, y la coordinación de los tiempos para el monitoreo también. Otra característica que tiene es tener la apertura y la capacidad de poder recibir auditorías, ya sea del propio Ministerio de Ambiente o de empresas que realizan auditorías in situ. Nosotros tuvimos algunas auditorías, este es el resultado de una auditoría de SGS, y este es el equipo del laboratorio, el cual la verdad que estoy muy agradecido a Paola particularmente, que viene coordinando todo este tema, hablando con las personas, tratando de llevar los temas técnicos al nivel de calidad con el cual pensamos que es adecuado trabajar. Así que muchas gracias por el tiempo. Les voy a pedir las preguntas que vayan teniendo, yo voy a dejar de compartir ahora, las puedan ir enviando por mensaje y diciendo a quién se las haría, si les parece. Gracias. No hay preguntas. Está sin voz, Gualberto.
Me quedó una duda. ¿Los planes de acción en todos los casos los va a implantar el ministerio? ¿No se lo piden a la empresa? ¿Para quién es la pregunta? Ah, no sé, perdón. Creo que la muchacha que habló en segundo del término fue. Ay, gracias, la muchacha, gracias. Está, Amparo, Hola. Sos la pasó niña a de ser equipo, mi persona Andrea. favorita. No, pero tengo por ahí otra pregunta de Cintia, que habla de los planes de acción comunitarios. ¿Tu pregunta era quién hace los planes de acción? Claro, me entendí o sea, cuando lo plantearon de que los va a generar el ministerio en base al Los planes de envío que acción, tuvimos. claro, los planes de acción necesariamente tienen que ser comunitarios, porque son muchas actividades que se superponen. Entonces no se pueden hacer por decreto. Voy a hacer un plan de acción y todo el mundo va a hacer lo que yo quiera, ¿no? Necesitas el compromiso de la comunidad también muchas veces porque, bueno, en particular, en gran parte de Uruguay, el mayor problema de la contaminación del aire tiene que ver con el uso de estufas a leña para calefacción. Entonces, si vos no tenés la colaboración de la población, Claro. es imposible. ¿tá? Pero además, yo qué sé, si tenés en otros casos que podés llegar a, imagínate, estoy pensando en otros países, pero que sean las emisiones vehiculares, vos también necesitas el compromiso de la población, ¿no? para un plan de acción. Me estoy acordando en China, por ejemplo. Supongo yo que en México debe pasar lo mismo, pero en algunas ciudades que se cocina en la calle. Y entonces una de las principales contaminaciones tiene que ver con los volátiles que salen de la cocina, de la contaminación del aire de la ciudad, Claro. es la cocina, los fritos ¿no? Imagínate, muchísima gente. Entonces siempre implican un compromiso de la comunidad. En la norma está planteado que los que dicen esta comunidad necesita tener un plan, el que lo define es el ministerio, pero que el ministerio defina esta comunidad necesita tener un plan no quiere decir que lo tenga que elaborar el ministerio. Claro. Lo más probable, no lo sé, pero lo más probable es que necesite articular con la autoridad del gobierno local, ya sea el segundo nivel de gobierno o el tercer nivel de gobierno, ya sea un municipio Claro. o una intendencia, porque depende de la localidad donde se dé el problema. Bueno, gracias. Hay una pregunta de si son coordinados por el Estado. No entiendo bien a qué se refiere. Creo que es de Cintia, la coordinación con el Estado. Si estás ahí. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Sí, es un poco lo que respondió Andrea recién. Es como... lo respondí. Ok. Perfecto, gracias. Sí. Bien. El muestreo difuso, hay una pregunta. Las emisiones difusas en realidad no se muestrean. Se estiman por factores de emisión, básicamente, y por condiciones ambientales determinadas, específicamente en el lugar, para el tipo de emisión difusa que existe. Hay otra pregunta sobre el posible origen del plomo, por qué se monitorea plomo en calidad de aire, que sería pienso que para Magdalena. Sí, para Magdalena. Habiéndose filmado las naftas, ¿no? Pongo la pregunta. Como yo decía, el plomo en realidad, en los inicios de nuestro trabajo todavía había nafta con plomo en Uruguay, y el origen principal eran las naftas. Una vez que se eliminó el plomo del combustible, en realidad las fuentes que quedan son fuentes asociadas a, por ejemplo, fundiciones o empresas que manejen material con plomo. Entonces, en esos casos es que se harían mediciones. El plomo hoy por hoy no es necesario medirlo en una red global como se tiene en diferentes partes del país. Entonces, si no hay una industria asociada, no tiene sentido medirlo. Y yo ahora tengo en la cabeza 2 sitios en donde se piden mediciones de plomo,
pero que son por industrias específicas, para ver cuáles son los niveles en el entorno de las empresas. No se hacen como una red. Sí, a mí se me ocurre una posibilidad de que sea, digamos, una eventualidad en el que fuera necesario medir plomo en el aire si se detecta, por ejemplo, quema de cables, ¿no? Pero tendría que ser también a nivel comunitario no, tendría que ser una medición puntual asociada a un evento comunitario, ¿no? Como es la quema de residuos. Bien. Y por acá hay una pregunta de Sandra Castro que dice, dado que el tema calidad de aire es multicausal, cuando un emprendimiento mide calidad de aire y supera la tolerancia, ¿cuál es el rol del emprendimiento en cuanto al plan de acción? Y si quedaría a cargo de las autoridades la elaboración. ¿Es correcto? Pregunta Sandra Castro. ¿Quién contesta eso? Magdalena. No, sí, a ver, cuando, se le pide a las empresas, cuando se entiende por la magnitud o por las características que pueden tener un impacto en la calidad del aire, se les pide que hagan monitoreos. Ahora, eso no significa que la empresa tenga que cumplir, o sea, ¿qué pasa si la empresa mide material particulado y en lugar de 50 mide 60? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que evaluar esa información, seguirla, empezar a ver si no hay otros emprendimientos. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora es que cuando hay varios emprendimientos, y está pasando mucho en zonas en donde, en zonas francas, en lugares que se acumulan diferentes industrias, diferentes actividades, lo que se hace es, bueno, pedir monitoreos de repente entre varias industrias para que sea representativo, o sea, no está obligada la empresa al cumplimiento, es un dador de información para que nosotros después podamos actuar según lo que corresponda. Bueno, hay una pregunta que quiero contestar, gracias Magdalena, rápido, sobre la correlación de material particulado con la opacidad. Sí, se puede correlacionar, de hecho hay una norma ISO para correlacionarlo, y es lo que habría que hacer. Después, ¿cómo están coordinando las intendencias? Preguntan, y el ministerio, este decreto, bueno, no sé si nosotros podríamos contestar esto, o directamente es un tema más institucional. No sé si tienen algún comentario o alguien sabe algo de esto. Andrea, Magdalena, no tengo ni idea yo. Andrea ya no está en ese lugar. Andrea ya no está, y Magdalena Andrea se fue. está en otro lado. No, simplemente es que, a ver, se trata de trabajar de forma coordinada. Muchas veces el problema con el que nos enfrentamos es que a veces las intendencias no tienen la capacidad de poder respondernos técnicamente, pero en los diferentes sitios en los que se está trabajando, en la manera de lo posible se coordina. También hay cosas nuevas de este decreto que, bueno, hace 2 meses y todavía no queda mucho por trabajar en esto, ¿no? Hay una pregunta de Florencia que pregunta si los equipos para muestreo certificados, o sea, si tienen que ser certificados para una empresa tercerizada. Y si hay un listado de empresas habilitadas. Buenas noches. La pregunta viene por el lado que nosotros, si bien ya está todo definido lo que el monitoreo y los controles, como ahora se reglamenta por un decreto, que tienen que estar certificados los equipos y demás, y tengo que verificar a ver si eso cumple o no cumple. Ecotech lo hace, pero capaz que hay otras empresas. Si lo que tengo actualmente está cumpliendo con ese decreto. No sé si me explico. A mí me da la sensación que tu pregunta es como para el taller de mañana de medición de emisiones, porque es una pregunta para la parte de control ambiental, digo, mi impresión. Está buena tu pregunta también. La guardás para mañana de mañana. Después tenemos una pregunta de Andrés Chucarro que me dice, lo legislado para fuentes móviles, precisamente para motores de combustión interna, o sea, lo que circula en vía pública, ¿ya son leyes que están reglamentadas o hay que reglamentarlas aún? ¿Cuánto se estima que esto puede estar operativo
y que se materialicen los controles de fuentes móviles. Eso se está trabajando, ¿no? Sí, a ver, lo que es los vehículos nuevos, tenemos la obligación de que en 2 años no puede entrar nada que no cumpla. En cuanto a los vehículos en circulación, se está trabajando, estamos empezando a trabajar, pero bueno, creo que eso también será para un taller específico que organice el Ministerio de Ambiente para, mañana le tocó a emisiones, digo, para trabajar el tema de vehiculares y el tema de calidad de aire, porque también para calidad de aire queda mucho por trabajar también. Bueno, después tenemos una pregunta de Pamela de Cuadro, que dice, ¿cuál es la obligación de hacer medidas de calidad de aire en industrias manufactureras? Y si, bueno, que no es obligatorio para todas, es seguro. ¿Ah? La DINAMA, y bueno, no es más DINAMA, DINASEA, que me han corregido toda esta semana, la DINASEA es la que va a solicitar que haya medida para calidad de aire. Que te la puedes, a ver, capaz que Magdalena lo contesta mejor que yo, esto sí, me parece que te la pueden solicitar desde control, ¿no? Que hagas alguna medida de calidad de aire, o desde DINASEA. Sí, a ver, no me quiero meter mucho con ese tema, pero digo, la solicitud de las mediciones en calidad de aire va a surgir o bien del seguimiento de las empresas por parte de control, o bien de los estudios de impacto ambiental desde impacto ambiental. O eventualmente, si nosotros desde calidad se detecta una situación en donde se sepa que hay involucrada, pero ahí lo que hacemos es articular con control, y termina siendo siempre control cuando la empresa está ya trabajando, termina siendo siempre control quien articula con la industria. Pero en respuesta a tu pregunta, lo que yo entiendo de la lectura del decreto es que sí, que les van a avisar, que no es una cuestión espontánea que yo me pongo a medir, porque no me obliga a menos que haya un comunicado expreso de medio ambiente. ¿No? No, por ahora no está, digo, la obligatoriedad va a estar dada, y bueno, y mañana supongo que lo verán eso en el taller, para las industrias que están estipuladas y con los cronogramas, o como se maneje eso desde control para la medición de emisiones. Para la parte de calidad, como que va a seguir como hasta ahora, en definitiva. Sí, hay una pregunta de la correlación de opacidad con material particulado. Si es estable, depende de cuán estable sea el proceso de emisiones, y si el proceso de emisiones fuera estable, tendría que estar calibrado y verificado el medidor de opacidad, y tendría que ser trazable las medidas de material particulado isocinético con las que se correlaciona, y tener definido un poco las incertidumbres, que son altas. Es decir, me parece que la medición de opacidad en ducto es un indicador del proceso, y sirve para delimitar una línea superior que no debe pasarse, porque sé que por encima de esa línea ya tengo riesgo alto de estar por afuera de la norma, es decir, tener más de 50 miligramos por metro cúbico normal. Hay muchas preguntas, 2 o 3, sobre el tema de las estufas y la contaminación. Yo iba a contestar esa, pero hay una primera que es para Magdalena específicamente, y aparte como dice para Magdalena, así tipo, Magdalena conteste. Dado que el nivel de biota existe diferente, dado que a nivel de biota existe diferente sensibilidad respecto a los contaminantes del aire comparados con el hombre, pregunta si los estándares han considerado este aspecto o tienen un enfoque antropocéntrico. En general, los contaminantes del aire tienen el primero que sufre es el hombre, en líneas generales. No obstante, como yo planteaba, por ejemplo, en el caso de la agricultura, tiene impactos, y lo de ozono está más enfocado de repente a lo que es protección de la parte vegetal que para el hombre. En líneas generales, a nivel mundial, lo que antes se llamaban estándares primarios y secundarios se han dejado, porque terminaba siempre
siendo la salud humana lo que primaba. No es que sea un enfoque antropocéntrico, o sea, tiene un enfoque antropocéntrico por el impacto. Es totalmente lo contrario de lo que pasa con agua, en donde claramente primero sufre mucho más lo que es la biota que lo que es la salud humana. No sé si hay varias preguntas que van como, ¿cómo que las estufas a leña contaminan? ¡Ah! Callate, Sí. Andrea, no tenés 2 horas para hablar. Bueno, hablo rapidito. Soy la loca de las estufas en algunos ámbitos. Pero bueno, sí, efectivamente, las estufas a leña de hogar abierto emiten mucha cantidad de material particulado menor a 2,5. Menor de 2,5 microgramos. Microgramos no, micras de diámetro efectivo. Se me complicó. Micras de diámetro efectivo. Son en la mayoría de Uruguay, en realidad el contaminante más importante, justamente por el uso de leña en estufas que no son de buena combustión. Lo que no quiere decir que vayamos a tapiar las estufas y que no podamos usar estufas a leña, ni mucho menos, sino que hay que aprender a usar las estufas para minimizar estas emisiones, sobre todo en lugares donde hay, bueno, baja dispersión, pero además donde hay muchas estufas a leña, digamos, emitiendo al mismo tiempo. Uno de los problemas que tienen es que, claro, cuando estamos... ¿Por qué nos preocupamos por las estufas a leña y no por los parrilleros, por ejemplo, los parrilleros que funcionan todo el año, inclusive más en verano? Bueno, tenemos menos tiempo de emisión en un parrillero, ¿no? Difícilmente tengamos un parrillero funcionando 8 horas, 9 horas como tenemos una estufa. Y además las estufas a leña en general se utilizan justamente cuando las condiciones meteorológicas no son favorables a una buena dispersión. Entonces lo que tenemos es exactamente el efecto de concentración de particulado durante la noche y las primeras horas de la mañana hasta que se empieza a dispersar. Así que sí, señores, tengo 2 por lo menos que vi. El humo de las estufas contamina el ambiente, y adentro de la casa posiblemente también, porque si una estufa quema mal, seguramente el ambiente de la casa va a estar contaminado, pero en lo que refiere a nosotros, contamina el ambiente exterior. Y es el responsable de todas esas superaciones que vemos en invierno, ¿no? En todas las ciudades donde se mide materia particular. Tal vez complementando con esto que dice Andrea, no es que nosotros, que se quiera demonizar las estufas, el problema en realidad es la quema de leña, ¿tá? Por ahí decían, y las parrilladas, las parrilladas también, el problema que hay, o sea, primero, hay temas de magnitudes que se están estudiando, pero además, ¿cuál es el problema? Es que en general las parrilladas tienen otro comportamiento, pero el asado en las casas no está tan asociado, no son permanentes, no son continuos, y en general tiende más a ser en el verano, en las fiestas, en el balneario, y no en pleno invierno cuando hay condiciones atmosféricas que complican bastante. Entonces, capaz que emiten lo mismo, ¿ah? Pero debido a las condiciones en las cuales se emiten, el impacto es mucho mayor. Entonces, el problema es la quema de biomasa. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa que queme biomasa en una caldera y la estufa? Que las estufas de hogar abierto se estima que tienen una eficiencia del 15%. Ninguna industria puede bancar una eficiencia del 15% en el uso de la leña para la caldera, entonces ese no es un problema, eso ya está superado hace muchos años, mientras que a nivel de las estufas de leña hogar abierto se sigue teniendo. Entonces, por eso es que también se está estimulando el convertirse a estufas cerradas, estufas eficientes, que ahí la situación cambia bastante. Después tenemos una preocupación sobre las casas que quedan, digamos, en Alejandro Cairús nos dice que hay centros poblados que están muy cerca de silos, donde hay contaminación de material particulado por semillas, a veces incluso dentro de la planta urbana.
esa pregunta capaz que también es más para control, ¿no? Es para control, esto es para Es bien para mañana. control, sí. Efectivamente contaminan la calidad del aire, pero bien en silo y cómo se controla, y eso es para el taller de mañana, o para Gualberto si la quiere contestar. Después, el Niña con el planteo de Rocío, el tema de las frituras, apuntaría a toda la población la reglamentación o a las empresas. No sé bien, Rosa, por dónde va esto. Yo puse un ejemplo de las Las frituras personas en la... físicas. por lo de las personas físicas. Bueno, sí, digo, en el decreto está... A ver, ¿de dónde viene esto de las personas físicas? ¿Dónde nos parece importante recalcarlo? Es que es como el aterrizaje del famoso principio de que el que contamina paga, pero hasta el nivel de, si tú sos responsable de la contaminación, no necesariamente estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una persona. Tú sos responsable, tú lo tenés que arreglar. No quiere decir que te vayan a multar, no quiere decir que pero en una controversia de este tipo, en el cual se pruebe que tú estás contaminando, bueno, tú tenés que dejar de contaminar. Y se me está ocurriendo, por ejemplo, un conflicto de una contaminación del aire por un vecino, una chimenea, por ejemplo, ¿no? Dos vecinos, una chimenea afecta al otro, el que tiene la chimenea va a ser el que tiene que arreglar el problema. ¿tá? Un poco por ese lado, me parece que ahí aplica, porque ya llegamos a nivel de persona. Esa es una interpretación libre, ojo, porque yo no, ahí me sorprendió que dijera eso y me encantó también, pero... tenemos felicitaciones, muchas gracias Gualberto, Andrea y Magda, muchas gracias, muchas felicitaciones. Las dudas de... Nos comenta Verónica González que no podemos faltar al taller de mañana porque se complementa totalmente con lo que acabamos de hacer hoy, así que lo podemos llamar la noche y la mañana de la calidad del aire y hacemos una cosa completa. Para la parte de emisiones, para que así terminamos, lo que pasa es que siguen preguntando la gente. No, pero hay unas dudas, las dudas sobre los temas legales, sí, sobre el alcance del decreto, qué es lo que sustituye, qué sigue siendo vigente, me parece que son... para mañana. Para mañana. Pasamos para mañana de mañana. La cuestión de emisiones específicamente. Después... Sí, Alcira, los asados con quema de leña también son contaminantes, estamos de acuerdo. Es así, pero contaminan menos tiempo. Entonces, generalmente no lo puedo medir en el impacto de la calidad del aire. Bueno, ¿alguien pregunta si cambia material particulado respecto a la referencia de Gesta 2015? No, ¿no, Magdalena? Yo estoy mirando a ver si no nos queda algo. ¿Cómo? Claro, a ver si no nos queda ninguna pregunta que contestar. Cuando se penaliza o se sanciona a los ciudadanos, ¿cómo solucionarlo? En general eso se soluciona digamos, en articulación entre vecinos, yo qué sé. Sí, no hay código penal, no hay justicia penal, no hay delitos ambientales. No hay delitos ambientales. Hay derechos civiles, o sea, hay sanciones, multas, etcétera, apercibimientos, pero no. Excelente, excelente. No tenemos más dudas. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. La verdad que ha sido un placer. Hay 106 personas después de esto, que fue como así fue de golpe, y demuestra todo el interés que hay. Seguramente todos los actores que están involucrados en estos temas van a seguir aportando sus visiones, y está muy bueno que haya una gran discusión y que todos sepamos lo que estamos hablando y por qué. Así todos podemos opinar y decidir, ¿no? En decidir, ¿no? Así que bueno, gracias Andrea, gracias Magdalena, estuvo muy bueno. Así que nos estamos viendo mañana y por ahí, por el mundo. Muchas gracias por habernos escuchado, porque a veces las preguntas también nos permiten crecer y aprender, así que gracias a todos también. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A mí me encanta ver tanta gente conocida, la verdad. Aunque sea por cuadraditos, estoy como loca saludando.
Muchas gracias, súper interesante, gracias a los tres. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sandra. Muy buena, Diana. gracias. Chao. Hasta luego. Un placer verlos. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Abrazo, Walter. Gracias, Alberto. Muy lindo ver y escuchar a tantos amigos de tanto tiempo y amigas. Gracias, Walter. Amigas. Son un montón. Realmente fueron mucha gente que vinieron. Yo quería saber si Marcelo Mautone es el Marcelo Mautone que yo pienso que es. Capaz que me puede contestar. Gracias, Andrea, Magdalena, gracias. Chao, Ana. Chao. ¿Vos dejaste de grabar, Alberto? Sí, ¿no? No está grabando.